Buenas noches, tomen asiento por favor. Y estamos en el estudio de Lucas y en el capítulo 16, donde nos mostraba la parábola del mayordomo infiel. Aquí nuestro Señor Jesucristo tocó temas muy importantes que a muchos los cuestionaron. Recordemos que esa parábola era dirigida a los discípulos, pero aún así habían personas que no eran discípulos y también habían personas como los fariseos que estaban escuchando esa parábola. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo en esta parábola estaba enseñando a que fueran fieles a nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra fiel a veces nos da vueltas y a veces queremos que la gente sea fiel con uno. Y como en esta alabanza que estamos comenzando a comienzo, era: tu fidelidad es grande. Muchos de nosotros reconocemos la fidelidad de Dios, que es grande. Pero ¿será que Él ve nuestra fidelidad? A veces nosotros somos no fieles con Él. Queremos el beneficio, que Él sea fiel a nosotros, pero nosotros no somos fieles a Él. Y aún así, acá en esta palabra también nos cuestionaba a que uno tiene que usar sus bienes bien usados, pero ahora también nuestro Señor nos exhorta que tengamos cuidado con las riquezas, pero que también uno no puede servir a Dios y a las riquezas. Él está hablando, pero a veces nosotros escuchamos las enseñanzas y hacemos lo que hace el mundo. Aparentamos que estamos de acuerdo a esa enseñanza. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo, habían unos oyentes que cuando escucharon esa enseñanza, Él se burlaban. Y nuestro Señor Jesucristo conocía muy bien sus corazones. Ellos no tuvieron que decir mayor cosa. De pronto hicieron una actitud con sus caras y se miraban entre sí, pero nuestro Señor Jesucristo conocía sus corazones. Y el versículo que vamos a estudiar más y no vamos a entrar, o donde se centra esta porción, es el versículo 15. Pero recordemos que muchos ven que el versículo 14 al 18, muchos dicen que no tiene nada que ver con la parábola. Sí, porque Él está explicando, y a veces sacan, porque en el versículo 18 toca el tema del divorcio. Nada que ver con la enseñanza del mayordomo, pero sí tiene que ver. Y es un ejemplo que nuestro Señor Jesucristo está mostrando a los fariseos. Pero antes de comenzar el estudio, pues obvio tenemos que saber el título. Y el título es: Dios conoce nuestro corazón. Sabiendo eso, que Dios conoce nuestro corazón, la pregunta es, y que me hago yo: si sabemos que Dios conoce nuestro corazón, ¿por qué aparentamos? ¿Por qué aparentamos? Si aparentamos y estamos haciendo lo contrario que en nuestro corazón hay, nos volvemos hipócritas. En pocas palabras, acá Jesucristo le está hablando a los fariseos en esa porción, y Él está hablando desde el 14 al 18 a los fariseos, a personas que aparentaban. Y hoy en día el mundo nos enseña y nos hemos acostumbrado a vivir en apariencias. Y apariencias de que tenemos algo o cualquier cosa, que somos inteligentes. Pero hoy el mundo
nos dice, si usted no aparenta, no consigue. Y eso es triste. Y acá en esta porción, Jesucristo nos va a mostrar y nos va a enseñar que nuestro Señor conoce nuestro corazón. Y por lo mismo, entonces, ¿para qué aparentamos? Seamos sinceros ante Él. Vayamos con un corazón contrito y humillado y contémosle lo que estamos haciendo. Tranquilo, el pastor, ni el líder, ni su esposa, ni sus papás van a cambiar su corazón. Únicamente Dios. Y eso es lo mejor. Porque Él cambia los corazones. Cambió el mío. No sé a cuántos de ustedes ha cambiado su corazón. Porque nos hizo nueva criatura. Y esa es la ventaja. Pero los invito a que vayamos a Lucas capítulo 16, versículo 14 al 18. Lo vamos a leerlo de corrido. Y muchos dicen, pero Salvador, en el 16 comienza un tema y en el 18 comienza otro tema. Recordemos que la Biblia fue escrita de largo y por entendimiento colocaron los temas. Pero ese tema, lo que es el 16 y el 18, va incluido en la parábola o en la explicación de la parábola. Acá terminó Jesucristo enseñando la parábola y ahora está mirando la actitud de unos fariseos que estaban burlándose cuando Él está enseñando la parábola. Recordemos que en el contexto los fariseos miraban el punto de las riquezas como una bendición de Dios, porque estoy obedeciendo y estoy defendiendo la ley. Entonces, porque estoy obedeciendo y defendiendo la ley, es una bendición obligatoria porque soy rico. Es una obligación que Dios me tiene que darme a mí porque estoy obedeciendo la ley y estoy cuidándola celosamente. Entonces, por eso que soy rico. Ellos tenían esa grandeza, pero a ellos se les olvidaba que en el Antiguo Testamento muchas personas caminaron con Dios, pero no fueron ricos. Fueron humildes, fueron pobres. Y hubo muchos ricos que fueron injustos. No fue porque, usted tiene riquezas, entonces usted camina con Dios. No, Dios, como hoy en día hay personas que no aman a Cristo, que no quieren saber nada de Dios y tienen riquezas por la voluntad de Dios. Y hay personas que viven para Cristo, están cada día y Dios no le ha dado riqueza. No sé, no es porque sea menos, es porque Dios está cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros. Es su voluntad, que unos tengan o que no tengamos. Pero los fariseos tenían diciendo, nosotros tenemos dinero porque somos servidores de Dios, porque somos celosamente, cuidamos la ley y por eso que necesitamos dinero. Ellos aparentaban y se vestían muy lujosos para decir, mire que yo sí tengo el apoyo de Dios porque obedezco. En pocas palabras, como hoy están diciendo mucho la doctrina de la prosperidad. Si usted no es próspero, Dios no lo está bendiciendo, está en pecado. Algo así estaban manejando los fariseos. Pero es el contexto para que más o menos tengan entendido por qué Dios lo está diciendo a ellos que son avaros. Ellos eran avaros porque se interesaban mucho en las riquezas. Ellos se preocupaban más por aquella persona que daba una buena ofrenda y lo atendían. Eso era una persona que aparentaba. Y eso es lo que pasa acá, y es nuestro Señor va a decirle a ellos, miren su forma de vivir. Ustedes aparentan vivir, pero del exterior, pero en el interior su deseo es de avaricia, de tener posesiones, algo así lo que está diciendo. ¿Quién me colabora con los versículos 14 al 18? Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y el reino de Dios, la ley
sencillo. Los fariseos creían que el dinero y los bienes le habían sido dados como un premio merecido por la gracia de defender y de conservar la ley. Pero probablemente ellos pensaban que Jesucristo, siendo pobre, que los seguidores de Jesucristo, siendo pobres, también ellos tenían un bajo estatus de espiritualidad, y ellos se burlaban de pronto por eso. Se burlaban diciendo: ¿quién es este que mire cómo anda y está exhortándonos a nosotros a ser buenos mayordomos? Ellos estaban mirando en poco a Dios, porque ellos aparentemente eran ¿qué? Maestros. Aparentemente ellos vivían conforme a la ley, y es cierto, muchos de los fariseos eran cumplidores muy de la ley, demasiado. Ellos eran celosos. Pero ¿de qué servía a ellos ser celosos con la ley, cumplirla, pero en su corazón había avaricia? Y por eso que Jesucristo le dice acá estas cosas a fariseos que eran ¿qué? Avaros, y se burlaban de él. Entonces Jesús le dijo: vosotros sois los que os justifican a vosotros mismos delante de los ¿qué? Hombres. Ellos se justificaban. Ellos decían ante la gente lo veía: wow, qué hombres tan cumplidores de la ley, qué hombres tan obedientes. Pero acá Jesucristo le dice: mas Dios conoce vuestro corazón, porque lo que el hombre tiene como que su mimer, como que el hombre tiene como algo bueno para Dios o delante de Dios, es que abominable. Para los hombres son abominables. ¿Cuánto le estaba diciendo Dios a ellos? Y lo estaba cuestionando a ellos ¿con qué? Con la actitud de ellos, como ellos se estaban manejando. Ellos aparentaban una cosa que no eran. Y en muchas porciones hemos visto que los fariseos que eran hipócritas, y Jesucristo lo cuestionó: hipócritas, y otra vez cuestiona. Y van a decir: pero ese tema ya con los fariseos ya lo entendimos muy bien, que eran personas que aparentaban lo que no eran. Pero Jesucristo nos lo hace entender. ¿Por qué? Porque es algo que muy normal se vive en las personas. Apariencias. Muchas personas somos como los fariseos, o son como los fariseos, hipócritas. Aparentan una cosa, pero son otra. Pero acá Jesucristo le dice a ellos en el versículo 16: y la ley de los profetas eran ¿hasta qué? Hasta Juan. La ley de los profetas fue hasta Juan, porque después de Juan de Bautista, él empezó a enseñar ¿quién? El reino, el evangelio, al Mesías. Y acá está diciendo Jesús respondió que Dios conoce los corazones en esta parte, pero aquí que se me fue la página ya. Jesús afirmó que desde el tiempo de Juan de Bautista él había estado anunciando el reino de Dios, que antes de Juan de Bautista se había anunciado por medio de ¿quién? De los profetas. Pero después de Juan de Bautista ya el reino vive y está siendo esencial. Y dice aquí: y ahora ninguna tienda se puede quitar, nada. Pero muchos, dice acá, muchos ven que acá Jesucristo les está exhortando que la palabra de Dios siempre va a permanecer y es firme, no se puede cambiar. Y ahora va a decir: pero ¿por qué ahora viene el asunto de divorcio? Acá dice Jesucristo utilizó el ejemplo del divorcio para ilustrar una falta grave de los fariseos. ¿Cuál falta grave? Pues dicen los estudiosos que él presentaba este pasaje no pronunciando una enseñanza acerca del matrimonio. Sí, estaban mostrando que el matrimonio, el divorcio, se puede causar por
qué? Por muchas causas, pero acá dice, todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la que repudia, el marido adultera. En pocas palabras, aquella persona que repudia a su mujer, que la echa, él tiene que, pues obvio, va a ser adúltero. Pero acá Jesucristo está mostrando en este pasaje que toda la enseñanza del divorcio no se centra únicamente en este pasaje. Para entender cuál es el divorcio, hay demasiados otros pasajes que nos dan la claridad de cómo hay que divorciarse. Aquí muchos dicen, ay, bueno, entonces aquella persona que repudia a su mujer y se casa con la otra adúltera, y el que se casa con la mujer repudiada también es adúltera. Sí, lo dice la palabra, pero acá Jesucristo estaba citando el pecado que los fariseos estaban haciendo. ¿Por qué? Porque Jesús mencionó el divorcio como un ejemplo. Quien se divorcia y se vuelve a casar, adultera. Algunos fariseos tenían un punto muy liberal en el divorcio. ¿Por qué? Porque ellos permitían y ellos sabían que el hombre no podía adulterar, no ser adúltero, y ellos estaban de acuerdo. Pero ellos, como eran muy blandos, y a veces con su opinión ellos le daban carta de divorcio o aprobaban que el hombre diera carta de divorcio por cualquier asunto. Aún así, eran por asuntos tan sin mucha razón. Es decir, como si la mujer no quemó el desayuno del esposo, entonces era una justificación para el divorcio. Aún más, si veía una mujer más bonita que su esposa, para ellos también era una justificación de carta de divorcio. Acá Jesucristo le está diciendo, toma este ejemplo para que este era un ejemplo perfecto para que él mostrara la justificación que los fariseos tenían ante los ojos de los hombres. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo o daban permiso a las personas para que tuvieran y repudiaran a su mujer por asuntos cotidianos que no varían. Pero ellos decían, bueno, como usted quiere repudiar a su mujer adúltera, como querían repudiar a su mujer, la repudiaban por cualquier momento, por cualquier circunstancias. Pero Jesucristo le está diciendo a ellos, ustedes no valoran el matrimonio. Y el matrimonio puede ser, hay causas bíblicas que se pueden divorciar. Una de ellas es cuando Jesucristo enseñó en Mateo 5, 31 y 35, que son las inmoralidad o pecados sexuales. Es una causa de que haya divorcio. Hay otra que el apóstol Pablo también en 1 Corintios 7, 15 también dijo que aquel marido que es inconverso, la deja a su mujer, también puede ser divorciada. Pero aquí el asunto es que si ustedes quieren, el que repudia a su mujer sin ninguna causa bíblica y se casa con otra, esa persona adultera. Eso es lo que está diciendo él. ¿Por qué? Porque ellos se están casando o separando, divorciando sin ninguna causa bíblica. Eran causas del hombre. Porque mira una mujer que llegó y me llamó la atención, entonces repudio a mi esposa. La saco. Eran causas de hombres. Y acá Jesucristo diciendo, oye, no sean hipócritas, no aparenten cumplir la ley, porque ustedes, viendo todo lo que repudia a su mujer y se casa, adultera, porque ellos están tomando el divorcio como algo normal. Es que ya no está cumpliendo con los deberes de tenerme la comida, entonces le doy el divorcio. Algo así era lo que estaba pasando. Pero bíblicamente hay causales
por el cual uno se tiene que divorciar. Cuando hay infidelidad, cuando hay maltrato. Bíblicamente uno puede divorciarse, pero no como ellos que lo hacían porque sí. Y acá él está diciendo, ustedes toman el divorcio por conveniencia, para mostrarle o ven que ante los hombres sí está bien, pero ante los ojos de Dios no es. Él conoce los corazones. Y ahora aquí en estos versículos, que es el principal donde empieza a exhortar a los fariseos. ¿Por qué? Porque acá le dice a los fariseos, ustedes son avaros. Son fariseos personas que están buscando su beneficio propio. Un avaro que está buscando su bien propio, ¿sí? Y ellos, cuando trataban a las personas, cuando un hombre iba al sacerdote o al escriba o al fariseo y le pedía consejo, es que me voy a divorciar, ellos le daban permiso a cualquiera. ¿Por qué? Porque eran muy liberales. Hoy en día muchas personas también. Lo primero que pasa cuando hay una circunstancia, ¿qué piensan? Las parejas. Me voy. Sí o no. ¿Cuántos hombres por cualquier dificultad en su casa empiezan a empacar? Me voy. Oye, ¿es una causa para divorcio? No. Y eso es lo que está pasando con los fariseos. Y él dice, no se burlen, no menosprecien esta enseñanza, porque ustedes están mirando a personas. Sí, ustedes están mirando lo que es por fuera, pero miren lo que hay adentro. Y acá Jesucristo le dice a ellos, vosotros sois los que os justifican a vosotros mismos delante de los hombres. Ellos eran personas que se justificaban delante de los hombres. A veces acá Jesucristo está enseñando, y le está enseñando ¿a quién? A sus discípulos. Pero ellos se molestaron y se burlaron. Y cuando uno se burla es porque le cayó la pierna o le dio el que le zampó el golpe, el mensaje, y le lo dio. Pero si ellos no tenían nada si ellos están cumpliendo, ¿por qué se lo dieron? ¿Por qué se burlaban? Y acá Jesucristo le dice a ellos, oye, no se justifiquen a sí mismos. Y eso es lo que a veces nosotros hacemos. A veces nos justificamos a nosotros mismos ante los ojos. Y el Salmo, que se me olvidó, 139, 23 y 24, aquí me lo buscas y lo lees, que ahí en el Salmo 139, 23, 24, nos dice qué es lo que Dios quiere o cuál es la actitud de nosotros cuando conocemos que Dios conoce nuestro corazón. Dale, Mila. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa es la oración que todos nosotros tenemos que hacer. Oh Dios, examíname, pruébame y muéstrame si mi corazón está en caminos de desobediencia o está mal. Él conoce nuestro corazón. En nuestra oración tenemos que decirle a Él, Señor, muéstrame si en mi corazón hay pecado oculto. Si en mi corazón estoy justificándome a mí mismo. Y recuerden, con los hombres hemos trabajado un tema muy importante. ¿Cuál es? Muchos hombres evaden la responsabilidad espiritual porque se justifican y no reconocen su pecado. Eso es lo que estamos manejando, y eso ha sido algo muy edificante para todos nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros a veces somos como esos fariseos en nuestros hogares. No reconocemos nuestro pecado ante Dios, pero nos empezamos a justificar ante las personas
para que ellos nos avalen. Ah, no, usted obró bien, usted hizo las cosas bien. Era lo que estaban haciendo los fariseos. Ellos aparentaban ante las personas y ellos buscaban que la gente los aprobara y los mirara. Wow, mire cómo ellos son personas que le sirven a Dios. Mire cómo es su actitud, mire que ellos se meten con pecadores, mire que ellos son fieles. Pero Dios conocía su corazón y por algo le dice algo a ellos. Esta vez no lo trató de hipócritas, sino de ¿qué? De avaros. Peor, ¿cierto? Peor, porque un avaro siempre va a buscar un beneficio para él. Un avaro no busca, no hace un favor por hacerlo. Un avaro dice, bueno, yo lo hago, pero ¿qué hay para mí? Y eso es lo que estaba diciendo él. Oye, ustedes no se burlen y ni se crean que son mejores mayordomos, ni se crean que son fieles a sus servicios. De pronto ustedes en el templo hacen buen servicio y ante la gente ustedes pueden ser buenos fieles, buenos mayordomos, fieles mayordomos. De pronto ustedes diezman y ellos diezmaban muy bien, sí, pero ¿de qué les sirve diezmar si en su corazón no son fieles a Dios? ¿De qué le sirve uno venir a escuchar la palabra de Dios y depositar una ofrenda en el alfolí si yo no quiero escuchar lo que Dios quiere que yo escuche? Si yo no dispongo mi corazón, si yo vengo a la congregación a decir, no, pues que allá todos son pecadores. Es cierto, todos somos pecadores. Acá todos necesitamos. ¿Y por qué nos reunimos? Porque venimos a que Dios nos abre. Ninguno viene porque es justo. Sí somos justificados ante nuestro Señor Jesucristo, pero seguimos fallando. Pero acá estos fariseos se olvidaron algo que los hombres tienen por mostrarse y aparentar que todo está bien. Muchos somos como esos fariseos que vemos que estamos haciendo las cosas bien y la gente nos puede decir, sí, la están haciendo bien, pero ¿quién conoce nuestra actitud en el corazón? Dios. Y Él nos la conoce. Y la cuestión mía que es, mire, si muchos han tocado, bueno, vámonos al 18 para hablar sobre el divorcio. Sí, es un buen tema para hablar sobre el divorcio. Pero acá Jesucristo pronuncia ese divorcio porque los fariseos están permitiendo que las personas adulteraran entre sí, que se separaran sin motivos justificados bíblicamente. Y yo le digo a ustedes, si ustedes no quieren adulterar y se van a separar, cuidado si se van a separar sin las causas bíblicas. Si usted va a separar por unas causas que no son bíblicas, va a adulterar y va a hacer que la otra persona adultere. Eso sí lo sé. Pero si usted se va a separar con las causas bíblicas, tranquilo. Pero eso, cada divorcio es diferente. Y eso hay que tomarlo, y eso tiene un tiempo para meditar, para que Dios muestre, y eso es difícil. Ahí sí, Dios permite el divorcio, muchos que dicen que Dios permite el divorcio, otros dicen que no. Dios hizo el matrimonio y dice la palabra que cuando uno se casa y se compromete con Dios, entre Dios y el matrimonio, todo lo que hace Dios, el hombre no lo puede hacer. Pero a veces, por causas de pecado sexuales, por infidelidad, esa es una causa de justificación de divorcio. Pero aquí, este divorcio, esa adulteración, los hombres o los maestros o los fariseos permitían que muchos hombres adulteraran. Hoy en día
también se puede adulterar con permiso de los hombres. Sí, hoy se puede. Mire, usted divinamente se puede separar porque su esposa no cocina bien. Sí, o se puede irse de su hogar, pero no es ante los ojos de Dios la razón justificada. Y si ustedes tienen la idea de separarse, primero han hecho lo imposible para restaurar su hogar. ¿Ha hecho lo imposible para cambiar usted? Recuerden que el matrimonio, no una persona tiene la culpa, sino es 50-50. Y si usted quiere cambiar a su esposo, el primero que tiene que cambiar, ¿quién es? Usted. Y eso es. Pero aquí el tema que es el asunto principal, es el versículo 15. Los fariseos no se miraban ante Dios de su forma de actuar. Ellos aparentaban. Y ese es el versículo que yo esta noche quiero que ustedes y yo nos enfoquemos. Los otros versículos que la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista, sí fue. Y que ninguna tilde de la ley se puede quitar, no, sigue siendo justa. Y que aquella persona que se casa sin justificación bíblica, adultera y hace adultera, sí es cierto. Pero yo me voy al versículo 14 y quiero que ustedes lo mediten y que miren quién eran los fariseos. Los fariseos eran personas hipócritas, personas que aparentaban por fuera, pero en el interior, por dentro, eran otras cosas. Ahora, vosotros son los que os justifican a vosotros mismos delante de los hombres. Ustedes se defienden delante de los hombres para que queden bien delante de los hombres. Ustedes se preocupan primero de qué están diciendo las personas de ustedes. Ustedes son los primeros que se preocupan de la apariencia externa de las personas o que las personas la miren. Mas le diga a ustedes que Dios conoce que hay en nuestro corazón. Y a ustedes y a mí nos tienen que importar primero qué piensa Él de nosotros. Si estoy haciendo las cosas para Dios y sé que me demanda y no le gusta a la otra persona, pues qué pena, lo estoy haciendo por Cristo. Pero hoy muchos de nosotros nos justificamos ante nosotros mismos y ante los hombres para que ellos digan, sí, está haciendo bien las cosas. Pero si usted sabe que está haciendo bien las cosas ante Dios, ¿por qué se tiene que justificar ante los hombres? Es que a mí me gusta que me digan que soy un buen cristiano, a mí me gusta que me den el aplauso, que me digan, wow, qué buen dire es. No, si usted lo está haciendo para Dios, siga. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Pero a veces nosotros queremos aparentar que las cosas están bien, que mi servicio para Dios es fiel. Muchas personas vienen acá a servir a Dios y servir no es en la capilla, sino por fuera. Pero ¿realmente lo están haciendo de corazón? Y hay personas que uno dice, no, ese no, mire, no sirve bien y mire cómo viene con esa actitud, pero en su corazón viene con una actitud de arrepentimiento y que las palabras le abren y viene con una actitud de reverencia al recibir la palabra. Y uno dice, pero no viene con una buena actitud. ¿Quiénes somos nosotros para mirar el corazón? ¿Usted puede mirar el corazón de otra persona o la actitud de otra persona? No seamos hipócritas. Vengamos viendo y diciendo, Señor, tú conoces mi condición. Tú sabes lo que necesito. Tú sabes mis cargas. Háblame a mí.
Muéstrame, usa esa persona. Yo sé que esa persona no está hablándome, que tú abres a través de esa persona y saco lo que no es tuyo y cojo lo que es tuyo para bien propio mío. Dame tu discernimiento. Pero a veces nosotros venimos a justificarnos cuando recibimos la palabra de Dios. Para que me vean que yo sí estoy buscando y soy una persona muy obediente a las cosas de Dios. Muchos vienen con buena actitud aparentemente y hacemos lo que el hijo le hace a su papá. Cuando el papá le manda a lavar los platos, sí, ya voy. Sí, papito, ya voy. Y le contesta muy bien, pero no lo obedece. Muchos somos así. Sí, Señor, yo te sirvo. Sí, yo sé, yo reconozco mi pecado, Señor. Sí, yo sé que estoy fallando. Pero si no cambia, el cambio no es cambio hasta que uno cambia. Y eso es lo que Dios está mostrando. Y esta porción de justificarnos a nosotros mismos es un error o un pecado que muchos hombres cometemos en nuestros hogares. Muchos hombres. Porque muchos hombres evadimos el sacerdocio de nuestros hogares porque nos justificamos y no queremos tomar la rienda espiritual. Sí, no, pero yo estoy ocupado. Eso que lo haga mi esposa. No, yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo para sacar tiempo con mi hija. Eso que lo haga mi esposa. Empezamos a justificarnos. Pero yo le digo, ¿quién es el cabezón de la casa? Usted. Entonces, no se justifique. Usted está haciendo las cosas delante de Dios bien. Si están haciendo las cosas delante de Dios bien, si continúe así. Si no, arrepiéntese. Pero acá estos hombres se quedan justificar ante ellos mismos y ante las demás personas. Pero aquí le dice él, pero estos hombres lo que toman por su firme, por bello, por bueno, ante los ojos de Dios, es abominación. De pronto usted le está diciendo, no, pues la gente me apoya y hoy en día apoyan a pecar. Dígame, la sociedad aplaude a que uno sea infiel. Uy, usted es un buen hombre. La apoya a que uno sea deshonesto. Uy, usted es tan inteligente, tan hábil para los negocios. Y lo aplaude. ¿Sí o no? Pero si usted es una persona que hace las cosas ante Dios, no le roba a ninguno. Vive para Él, porque Él conoce nuestro corazón. Y acá es, Dios conoce nuestro corazón. Entonces, ¿por qué aparentamos? Si ustedes y yo estamos obrando en desacuerdo en nuestro corazón y estamos aparentando, somos hipócritas. Dios quiere que nosotros seamos transparentes, que seamos libros abiertos, que cualquiera que nos ve nos pueda mostrar, porque somos transparentes, porque nosotros no nos tenemos que justificar ante los hombres. Nosotros no buscamos la justificación de entre los hombres ni el aplauso de los hombres. Nosotros queremos y vivimos ¿para quién? Para Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos para Él. No nos justificamos porque la gente nos aprueba, no. Pero estos fariseos lo hacían. Igual, ellos permitían que muchas personas adulteraran y no le importaba. Y hoy en día es la pregunta que quiero hacer. Y muchos han dicho, Salvador, no está fuera de contexto. Sí, es una pregunta que me vino a mí con la palabra adulterar, que yo la estudié. Y la palabra adulterar, ¿qué quiere decir? Adulterar. Acá dice adulterar. ¿Qué quiere decir esa palabra adulterar? ¿Qué entienden?
falsificar algo. A ver, ¿quién dice más? Adulterar. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adulterada. ¿Qué significa? No es fiel, no es genuino, ¿sí? ¿Sí estamos? ¿No? Una persona que no es una persona ¿No es una persona qué? Auténtica. Sí, una persona cuando adultera ahí era una persona que no era qué? Fiel, que no era transparente, ¿sí? ¿Sí estamos? Ahora está viendo eso, una persona, vemos que una persona puede adulterar en el matrimonio, en la carne, ¿sí estamos? ¿Sí es cierto? ¿Sí? Ahora mi pregunta es, ¿uno puede adulterar espiritualmente? ¿Sí? ¿Y cómo? Dice la palabra almas adúlteras que tienen comunión con el mundo y no amando a Dios, prefieren seguir al mundo que seguir a Dios. Entonces está siendo infiel con el Señor porque ama más al mundo que a Dios. Ajá. ¿Qué hace Nubí? Adúltera, una persona adúltera es infiel. Y recuerden cómo comenzaba la palabra, el mayordomo ¿qué? Infiel. Cierra, comienza con infidelidad y termina con infidelidad. Por eso que muchos estudiosos dicen que ese pasaje va unido, porque adúltero es infiel. Y nosotros podemos ser adúlteros espiritualmente cuando entregamos la vida a Cristo y confiamos en otro Dios y le servimos a otros dioses. Eso se llama adulterio espiritual y lo vemos en el versículo que era el versículo 13, que ¿sí era el 13? Sí, que uno no puede servir a dos dioses, a dos señores. ¿Por qué un cristiano no puede servir a dos señores? Porque está siendo adúltero espiritualmente. Y esa es la palabra también. Ustedes son adúlteros con nuestro Señor Jesucristo. Y uno cuando adultera confía en otra persona, ¿cierto? Cuando la persona adultera está entregándole su vida a otra persona, a la que no es legítimamente su esposa. Yo puedo adulterar, mi Señor es mi Dios, Jesucristo es mi Señor, y yo adultero confiando en otra persona. Ahí estoy adulterando espiritualmente. Dime. O puede que no directamente de una persona, sino Una circunstancia, dime, sí, las riquezas, un empleo, un amor, diferente forma como uno puede adulterar, ¿sí? No únicamente una persona, obvio, sentimientos, emociones, ocupación, pero ahora Él conoce nuestro corazón. Él sabe realmente que somos fieles a Él. Podemos decir, Señor, tu fidelidad es grande. Y gracias, Señor, porque tú me has mostrado tu fidelidad para que yo aprenda a ser fiel a ti. ¿Puedo decir eso? Una persona que no es adúltera tiene que decir eso. Porque Dios conoce su corazón. Si usted y yo, todo lo que hacemos, todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Dios y no para agradar a las personas, continuemos así. Continuemos. Porque nuestro ser es vivir ¿para quién? Para Cristo. Todo lo que nosotros hacemos es ¿para quién? Para Cristo. No para justificarnos a nosotros mismos ni a las personas. Pero muchos queremos justificarnos para recibir el apruebo o la aprobación de las personas. Y no es así. ¿Sí estamos? ¿Preguntas sobre ese versículo o alguien tiene ninguna inquietud sobre los versículos 14 al 18? ¿No? ¿Sí quedó claro? Porque esos versículos a veces los tienden a sacar de la palabra y de la explicación.
¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Pregunta ninguna? Bueno, entonces hagamos la oración final. Padre Celestial, te doy muchas gracias por permitirnos hoy estar acá reunidos.